Seguimos en la mañana y es momento de repasar recientes declaraciones del vocero de Casa Rosada, de Manuel Adorni. Atención a esta declaración de Adorni respecto a la situación económica. Para nosotros, es decir, para el gobierno, ahora me voy a adentrar en eso, la inflación es un tema que desde lo técnico... Presta atención, Débora D'Amato, yo no me quiero indignar más de lo que ya estoy hoy. La inflación es un tema que desde lo técnico está terminado. Mira. Se terminó la inflación. Y desde lo práctico y pragmático y palpable, no. Porque otra vez es el Excel, si no. ¿No? O sea, la yo voy al realidad y el súper. Excel no, generalmente no tienen punto de conexión. Está terminada mi economía, ¿no? Para nosotros, la inflación desde lo técnico es un tema terminado, Claro. desde lo técnico, ¿no? Ahí. Desde la realidad de lo que le llega a la familia, lo que gasta la familia todos los meses. Bueno, me parece que dice otra cosa. Sí, ahí hay una serie de datos para tener en cuenta que quizás cuando conozcamos mañana la inflación del mes, en todo caso lo podamos contrastar o no. ¿Por qué? Porque es cierto que desde la ortodoxia todo lo que se podía hacer para bajar la inflación se ha hecho. Quiero decir, están anunciando un superávit que nosotros podemos considerar trucho, pero en todo caso lo anuncian. Han diagramado un esquema por el cual no hay emisión, o por lo menos de modo directo no hay emisión, y además han enfriado de tal modo la economía, la han derrumbado, hace un rato hablábamos de eso, que tampoco recalienta precios en ese sentido, con una capacidad instalada que está en el 50%, o sea, por donde lo mires vos tenés... Sí, a niveles pandémicos sin pandemia. Claro, efectivamente, vos tenés números que indicarían que la inflación tiene que tender a bajar y no queda otra. Varias cosas para decir en relación con esto. Después de todo lo que acabo de decir, la destrucción del aparato productivo, la caída de las ventas, la caída del turismo por completo, la inflación sigue siendo alta. Es cierto, puede ser que la tendencia hacia la baja, con alguna fluctuación, igual se sostenga en los próximos meses. Me parece que cuando dice desde lo técnico, de lo que está hablando es de todo lo que acabo de mencionar, que es lo que la ortodoxia considera que son las causales de inflación. Ahora, después todavía estamos, la inflación de la ciudad, el IPC de la ciudad fue de un 5,1%, con lo cual probablemente la inflación que conozcamos mañana esté entre el 4,5%, 4,6%, digo, número más, número menos, todavía es muy alta, insisto yo, para el daño que se le ha hecho a la economía argentina. Pero bueno, está claro que la variable más importante y la que ellos consideran que sería un éxito por el que debería ser medido el gobierno es ese de la inflación, y por eso apuntan todos los cañones hacia eso sin importar lo que suceda con las consecuencias de las medidas que toman. Vamos a ver si lo cumplen. Es una declaración fuerte, ¿no? Porque esta es una de esas declaraciones que por ahí en 6 meses, en un año... Es un boomerang. Se le pueden enrostrar, claro, es un boomerang, efectivamente. Pero veremos, ¿no? Es sí, algo que es cierto que ha habido una sensible baja de la inflación, también es cierto que arrancaron un 25%. Y ese 25% es clave de recordar porque es el que el gobierno trata de ocultarte todo el tiempo. Sí, sea cual sea el número de inflación, siempre el gobierno y sobre todo el presidente de la Nación dice es un éxito. Sí, claro. Cuando fue 25%, es un numerazo, 25% dijo es un numerazo. Es un numerazo porque iba a ser de 50. Cuando fue 20 es un numerazo porque... Y así sucesivamente. Sí. Si vos ponés la vara en que la inflación supuestamente viajaba a una velocidad del 17.000%, cualquier número te va a parecer un numerazo en función de eso. Sí, andar al supermercado y te deja de parecer. Eso claramente, porque además digo, si estamos hablando de una inflación entre un 4 y un 5%, veremos si está más cerca del 4 que del 5. Puede ser incluso que en los próximos meses comience a verse incluso números por debajo del 4%. De cualquier manera vos tenés a gente que no llega a fin de mes por todo esto que decíamos, en algunos casos incluso por destrucción de trabajo. Y la licuación de salarios que se fue dando, que se dio sobre todo en el primer mes, en los 2 primeros meses, fogonazo inflacionario altísimo, 25 y 20%, no ha sido recuperada. Claro, cuando te empiezan a contar a partir del segundo mes, vos decís, hay una leve recuperación del salario registrado, pero no toman en cuenta el primer mes que fue desastroso para todos los trabajadores de la Argentina. Insisto, sí, claro, es una variable de las muchas que hay, ¿no? Hay muchísimas variables. Por ejemplo, la caída del consumo de leche, la caída de la industria, de la utilización de la capacidad instalada, la caída del turismo.
donde lo mires, tomé 3 variables, son muy disímiles entre sí, y donde lo mires, estamos en un problema gravísimo, no solo en el presente, sino para el futuro. Sí, ni más hablar de la inmediato. situación de los jubilados, ¿no? Digo, también cual. para ponderar, ni hablar de cómo crece el desempleo en la Argentina todos los meses. El gobierno dice, bueno, se desaceleró la suba del desempleo. Bueno, pero sigue habiendo todos los meses más desocupados. Sí, digamos, claro. más gente que pierde su laburo. Venimos dando cuenta de las suspensiones. Recién Marcos hablaba del uso de la capacidad instalada a niveles de la pandemia, ¿eh? A niveles pandémicos, en torno al 50%. En torno al 50%, ¿te acordás? Bueno, ¿Te acordás que Luis Caputo, cuando se refería a las condiciones macroeconómicas, una de las cosas que valoró es que estábamos en un 50 y pico % de utilización de la capacidad instalada en la industria? Esto es algo que a cualquier otro gobierno que no sea un gobierno de estas características le daría vergüenza. No mencionaría, no sería algo para vanagloriarse. ¿Por qué? Básicamente porque la baja utilización de la capacidad instalada indica que el país no está creciendo, que no se está desarrollando, que se destruye empleo, todo lo que mencionábamos. Sin embargo, por una cuestión ideológica y por solo focalizarse en la baja de la inflación, en la búsqueda de la baja de la inflación, este gobierno hasta te vende un número malísimo como un número buenísimo. Esto es lo que vivimos. No es raro que Adorni diga, para nosotros la inflación técnicamente está terminada. Lo que pasa es que entre lo técnico y lo real hay una distancia. Enorme, un océano. Claro, e incluso si lo real es que la inflación baje, de cualquier modo, el tendal que dejaste alrededor, la tierra arrasada que dejaste alrededor, se convierte en un nuevo problema, ¿no? claro, sí, totalmente. Bueno, venimos dando cuenta, ¿no?, de una fotografía social muy dolorosa. Hoy detallábamos con mucho dolor y con mucha angustia, ¿no?, el informe de UNICEF, que da cuenta de que 1 millón de chicos se va a dormir sin cenar, cómo crece la inseguridad alimentaria. Insisto, esto no es más que la síntesis, ese informe no es más que la síntesis de lo que venimos contando todos los días respecto de cómo se desploma el consumo de leche, de cómo se desploma el consumo de carne a niveles históricos, Verduras. de cómo crece la desocupación. Cuando ponemos un pie en la calle y vamos a los móviles, como lo hicimos siempre, y no son actores ni actrices, señor presidente, la gente da cuenta de una situación de supervivencia, hasta te diría en el mejor de los casos de supervivencia, ¿no? De decir, llega el 12, el 13, y ya empiezo a hacer malabares para llegar a fin de mes, y de nuevo, cobro el sueldo, 5, 6, 7 días, y otra vez ya estoy pensando en cómo voy a hacer para estirar todo lo que pueda. Y empiezan las compras en supermercados en cuotas y demás. Digo, un costo de vida en la Argentina que se incrementó muchísimo, con salarios que se arrastraron directamente. Pero para el gobierno la inflación, desde lo técnico, es un tema terminado.